Buenas noches, mi nombre es Jehú Hernández, soy de Morelia, de México, una parte de México, y bien, esta noche quiero presentarles ante ustedes una investigación y el resultado de esta. Quiero empezar con el epígrafe, que es, por eso creo adecuado decirles algunas palabras sobre el debate que mantengo con Freud y que no es de ayer. ¿Cuál es ese debate de antaño? Bien, tener una lectura romantizada de Lacan lo difumina. Nos vela el Lacan contra Freud. Esa crítica que hizo avanzar al psicoanálisis al estilo del paradigma kuhniano. Kuhn presenta su idea del paradigma en la estructura. El paradigma consta de las dos siguientes características. La realización del paradigma carece hasta cierto punto de precedentes, dice Kuhn, capaz de atraer a un grupo duradero de partidarios, alejándolos de modos rivales de actividad científica. La segunda, este paradigma es lo bastante abierto para dejarle al grupo de profesionales de la ciencia así definido todo tipo de problemas por resolver. Es decir, que un nuevo paradigma ni es la solución definitiva. ¿Sí? Más lento. Ok, bien. Es decir, que un nuevo paradigma ni es la solución definitiva a un problema ni resuelve todos los problemas existentes. Luego, Ian Hacking, que es un especialista de la obra de Kuhn, hace una síntesis de los dos tipos de paradigmas que desarrolla Kuhn. Y el que aquí interesa, porque caracteriza al paradigma que representa a Lacan, es el paradigma como realización. Esta es la forma acertada, resume Hacking, para resolver un problema que entonces sirve como modelo para los investigadores. En psicoanálisis nos encontramos con un problema que se desbroza en varios que Lacan resolvió con propuestas y un modelo para que continuemos investigando. Sus propuestas van desde nuevos conceptos a la creación de una escuela y su posible funcionamiento, hasta modificaciones en la clínica, como las sesiones de tiempo variado, por mencionar algunas. El modelo sería trabajar de manera muy similar a como se hace en las matemáticas, con las matemáticas puras y las aplicadas, y a la física, que también cuenta con esa división, así como la importación y el uso de otras ciencias conjeturales. Para quien no esté de acuerdo con el punto de la física, basta ver algo que Kaku menciona. Desde el trabajo pionero de Faraday, cualquier teoría física se había formulado en términos de campos. La teoría de la luz de Maxwell estaba basada en la teoría de campos. La teoría de Einstein estaba basada en la teoría de campos. Kaku comenta que la única teoría que no estaba basada en la teoría de campos era la de cuerdas, y que él se iba a encargar de solucionar ese problema. Podemos pensar en Lacan y el valor que le daba a la teoría de campos, al igual que Kaku, por lo cual nombró así a uno de sus escritos más importantes, Función y campo de la palabra. Ahora, el inconsciente, al ser una invención freudiana, abrió un nuevo campo, pero los elementos en los que se orientó Freud para desarrollarlo, la geometría, la biología, la sociología, la noción de física, etc., tienen como característica estar fundamentados en desarrollos del siglo XVIII, XV o incluso anteriores, y eso impide el avance del psicoanálisis. El paradigma de Freud es obsoleto. Esto no quiere decir que la teoría de Freud no sirva o que no se pueda operar con ella. Más bien quiere decir algo que Kuhn plantea de una manera que puede empalmarse al psicoanálisis. Cito: una teoría científica solo se considerará inválida si hay disponible un candidato para ocupar su lugar. Lacan fue y es ese candidato. Ahora explico por qué. Dentro de la historia del psicoanálisis hubo varias disidencias importantes. La de Jung y Freud, o la de Anna Freud y Melanie Klein.
entre otras. Pero ha habido un solo cisma, el de Lacan contra todo el paradigma freudiano, Freud incluido, y también todos los postfreudianos, entendidos como todos los psicoanalistas de la muerte de Freud. Este cisma, es mi propuesta, inició en 1953, Confusión y la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Y en él, Lacan rompe con toda la tradición existente. El motivo, el diagnóstico que ya había hecho Lacan respecto de lo caduco de la teoría de Freud. Un ejemplo que hace referencia a esto. Un ejemplo este ejemplo más bien es acerca de la causalidad psíquica. Ahí cito a Lacan, menciona: así pues, aun cuando los mejores espíritus en psicoanálisis requieran ávidamente, si hemos de creerles, una teoría del yo, hay pocas probabilidades de que su lugar se advierta por otra cosa que no sea un agujero llante. Mientras no se resuelvan a considerar caduco lo que en efecto lo está en la obra de un maestro sin par. Esto suena inadmisible o chocante en un primer tiempo. La cuestión es que, lamentablemente, se enseñan y se transmiten dos cuestiones erróneas con las que ustedes ya están familiarizados. La primera cuestión es que se enseña que Lacan volvió a Freud porque todos se habían desviado del verdadero camino y él como proyecto iba a instaurar nuevamente la verdad de Freud. La segunda cuestión es que los postfreudianos se desviaron y tergiversaron las enseñanzas de Freud, emprendiendo desarrollos teóricos apócrifos y horribles. Sobre el primer punto, Lacan no retorna a la fuente y no vuelve al camino ni a los textos para seguirlos al pie de la letra. El retorno a la estrategia de Lacan para hacer una crítica profunda al psicoanálisis. Una única cita de la apertura es la sección clínica del 77 como ejemplo. Y bien, diré que hasta cierto punto volví a poner en pie lo que dice Freud. Si hablé de retorno a Freud, es para que uno se convenza hasta qué punto es cojo. En esto no me detendré más, pues ya ha sido bastante trabajado de una manera excelsa por el Densen en muchos textos, especialmente en su libro Otro Lacan, y es parte de lo que se trabaja en Apola. El segundo punto, me parece, es el que me merece un poco más de atención. Los postfreudianos no se desviaron ni tergiversaron a Freud. Al contrario, los postfreudianos, a diferencia de hoy, eran muy buenos lectores de la obra freudiana, al grado de que entendieron, continuaron y desarrollaron su paradigma y por lo tanto su epistemología. Por risibles y o polémicos que nos parezcan hoy los planteamientos de los postfreudianos, lo cierto es que están entera y legítimamente fundamentados en el legado de Freud. Como señala Norberto Bleichmar y Celia Lieberman, es tan freudiana la preocupación de Harman por las funciones yoicas como la de Klein por los objetos internalizados. Se pueden citar el yo y el ello en apoyo a Harman y duelo-melancolía para fundamentar a Klein. Que esos desarrollos nos gusten o no, nos parezcan válidos o no, es otra cosa, pero son freudianos. La consecuencia de continuar en vez de desviarse con la epistemología freudiana es la siguiente. No hay mucho psicoanálisis, solo hay dos. El del paradigma freudiano, con todas sus múltiples ramificaciones y autores, y el del paradigma lacaniano. El problema es que se plantea a Lacan como una ramificación, incluso como un accesorio o una vertiente de la teoría de Freud, cuando en realidad Lacan llegó para superar el paradigma freudiano. Ahora, si uno se pregunta la razón del marcado biologicismo de los autores postfreudianos, la respuesta se encuentra en Freud. Lo que en principio parece ser una aberración que nada tiene que ver con los desarrollos de Freud, se convierte en la continuación de un legado. Aquí dos muestras en años muy distintos. La primera es Introducción al Narcisismo de 1914. Nos formamos, cito aquí a Freud, nos formamos así la imagen de una originaria investidura libidinal del yo, cedida después a los objetos. Empero, considerada en su fondo, ella persiste y es la investidura de objeto, y es a la investidura de objeto como el cuerpo de un protozoo a los pseudópodos que emite.
La segunda es en Esquema del psicoanálisis de 1938. Este esquema general del aparato psíquico habrá de considerarse válido también para los animales superiores. Cabe suponer un super-yo siempre que exista un periodo prolongado de dependencia infantil. Y es inevitable suponer una separación de yo y ello. La psicología animal no ha aportado todavía la interesante tarea que esto le plantea. Esto es solo una condensación de la posición de Freud, por lo cual digo que los postfreudianos eran mejores lectores de él que ahora. Lectores en el sentido de que pudieron identificar claramente las propuestas hechas por el bienes para posteriormente desarrollarlas. Por esto es increíble que se enseñe o se diga que Freud va a la contra de la biología o que en su defecto nada tiene que ver con ella y que al contrario está del lado del arte. Para esto, una respuesta que Freud le da a André Breton, un artista. En esta carta Freud le contesta a Breton: yo mismo no estoy en condiciones de tener claro qué es el surrealismo. Quizá yo no hago nada para comprenderlo, yo que estoy tan alejado del arte. Bien, quisiera por favor que ahora recurriéramos a la primera diapositiva, o si ustedes la pueden visualizar. En esta primera diapositiva yo intento ilustrar, es solamente meramente ilustrativo, cómo es que hay solamente dos psicoanálisis y cada uno está en un lado de una episteme, y eso conlleva ciertos conceptos teóricos. Fácil y rápido, nada más de manera ilustrativa. Del lado del psicoanálisis freudiano están los exponentes, que sería Freud, por supuesto, Anna Freud, Melanie Klein, psicología del yo, escuela británica, escuela francesa, un periodo de tiempo en el que ahí estaría inserto Lacan, o más bien en ese periodo de tiempo estuvo Lacan. Luego viene Jacques Adam Miller, y eso da por consecuencia la actualidad, en donde estarían el freudismo, el lacanismo y el freudo-lacanismo. La episteme en la que está este psicoanálisis freudiano se da por generación espontánea del psicoanálisis. El psicoanálisis es una ciencia natural, se apoya en la biología, en la psicología, en la química, por supuesto en otras muchas más, pero lo repito de manera ilustrativa. Hay un rechazo de la física por parte de Freud para adherirse a la psicología, posterior rechazo a la ciencia. Lo que caracteriza es el empirismo. El epistemólogo que estaría inserto aquí se Bunge, sin olvidar que Hume es el que da por excelencia el empirismo. Del lado de la filosofía estaría Parménides, lo cual hace que haya una ontología, que se realce la ontología. La geometría sería una geometría euclidiana. La topología, si quisiéramos buscar una topología en la cuestión del espacio, por haber un interior y un exterior, sería una topología de la esfera. Y las concepciones científicas serían del siglo XVII o antes, incluso Aristóteles. El arte estaría caracterizado por la literatura, la poesía y, por ejemplo, actualmente el cine. La clínica en esta episteme hacia la teoría, y la transmisión, por supuesto, está o se da por experiencia. Los conceptos teóricos aquí son preconsciente, consciente, inconsciente, yo, ello y superyo, individualidad, pulsiones, que son de vida y muerte, de Edipo, resistencia del paciente. Todas estas cosas se dan originadas en el cuerpo. Hay goce, que también es de vida y muerte, y por supuesto están originados en el cuerpo. Y la escritura sería una cosa de mimesis entre literatura y poesía igual. Entonces luego se da el paradigma, viene el cisma y luego viene el paradigma, y está el psicoanálisis lacaniano, que sería una generación por conceptos, está en relación a otras ciencias. El psicoanálisis es una ciencia conjetural, o eso se plantea al menos, se mantiene la pregunta, se apoya en la física, en la matemática, en la lógica, en la antropología, en la lingüística, por cierto, muchas más, nada más estoy tratando de ilustrar. Los epistemólogos que están o que entran aquí serían Kuhn, Bachelard, Coe, de otros, antifilosofía. En vez de filosofía estaría más del lado de Heráclito, por lo cual no hay ontología o se critica la ontología. La geometría sería no euclidiana y la topología sería de bajas dimensiones, bidimensional, por ejemplo, con los nudos, banda de Mobius, Klein, Crosscap, el toro.
el arte como una muestra del uso de las matemáticas o cómo éstas influyen al arte, y la teoría en este episteme hacia la clínica. La transmisión sería por matema y por escuela. Y los conceptos teóricos, ustedes lo pueden ver ahí, está RCI, je y moi, inmicción de otredad, la pulsión sería una fórmula, sujeto, rombo, deseo, demanda, perdón, y estaría más ligada al teorema de Stokes, metáfora paterna, la resistencia ya no es del paciente, del analista, es acorporal, no se dan las cosas en el cuerpo, sino en el lenguaje, el goce estaría del lado del otro y de menos fi, la escritura sería como puntuación, como matemática y como lógica, y se usaría, por supuesto, topología y matemas. Bien, continuemos. Esto sería a grandes rasgos ilustrando. Lacan ejecuta esta ruptura en el contexto de una serie de situaciones a las que se había enfrentado. En función y campo llama a esas situaciones marcas. Este cisma tiene el precedente de que la IPA había insistido en contra de él por no apegarse al régimen. Se reunieron para deliberar su futuro y no le permitieron estar en esa reunión para defenderse. Lo estaban investigando el estilo CIA, el informe Turquet, por ejemplo. Incluso le habían negado la participación al Congreso de Roma, donde pronunciaría su discurso, función y campo, por ser dimitente de la SPP en ese momento, y asimismo y automáticamente de la IPA, habiendo participado por el apoyo de alumnos y de psicoanalistas italianos. Con todo, Lacan rompe ahí con el biologicismo de Freud y de los postfreudianos. Muestra de esto es una parte del texto que atañe directamente a uno de los ejemplos anteriores que mencioné. Hablando del estadio anal, Lacan indica, y cito, en cambio, su homologación como etapa de una pretendida maduración instintual lleva derechamente a los mejores espíritus a extraviarse hasta ver en ello la reproducción en la ontogénesis de un estadio del filum animal que hay que ir a buscar en los ascaris o aún en las medusas. Especulación que, aunque ingeniosa en la pluma de un Balint, lleva a otros a las ensoñaciones más inconsistentes. Incluso, cura que va a buscar en el protozoo el esquema imaginario de la eflacción corporal. ¿Se imaginan a Lacan en medio de la polémica y de la persecución decirle loco a Freud? Esto en primera instancia no fue desapercibido, aunque luego lo hiciera. Las aventuras y consecuencias en torno a él continuaron, aún llegando a lo que 64 excomunión. Aunque le sucedió ser excomulgado y otras situaciones políticas como el constante abandono de sus alumnos o allegados, Lacan no desistió en las críticas a Freud ni de poner el acento en la ciencia. Para esto, por favor, quisiera que pudiéramos ver la diapositiva número 2. Para intentar transmitir la dimensión que tenía para Lacan el problema de la ciencia y el psicoanálisis o de la cientificidad, me di a la tarea de buscar todas las veces que Lacan habla de ciencia en sus escritos publicados en español más populares, es decir, en escritos 1 y 2 y otros escritos. La cifra que les voy a dar se limita estrictamente a cuando Lacan se refiere a ciencia. No incluye todas las veces que hace referencia a matemáticas, física, lógica, topología, antropología y un largo etcétera de ciencias o temas científicos. De haber sido así, la cifra se hubiese disparado a casi el doble. La cantidad de veces asciende a más de 470. 136 veces en los escritos 1, 166 veces en los escritos 2 y 176 en los otros escritos. Es por eso que es sumamente complicado comprender por qué luego a alguien con tanto filo y determinación como Lacan, que inició un cisma que luego se convertiría en un nuevo paradigma, terminara diciendo, luego de hacer muchos comentarios negando sus invenciones y atribuyéndoselas a Freud, sean lacanianos si ustedes quieren, yo soy freudiano. Hay algo que lo hace inverosímil, sobre todo si revisamos la continuidad y congruencia que Lacan manifiesta en torno precisamente a su cisma. Veamos solo como ejemplo 3 fechas distintas para sostener que hay esta continuidad y congruencia. En el seminario 9, en la clase del 14 de marzo del 62, Lacan dice,
No es menos cierto que no es menos cierto que lo que esto vuelve sensible es que desde el punto de vista del espacio exigido, estos dos espacios, el interior y el exterior, a partir del momento en el que nos rehusamos a darles otra sustancia que la topológica, son los mismos. Es lo que ustedes verán expresado en la frase que se nos indica ya en el informe de Roma. Ahora, en el seminario 11, en la clase del 15 de abril del 64. En mi informe de Roma, dice Lacan, procedí a instaurar una nueva alianza con el sentido del descubrimiento freudiano. El inconsciente es la suma de los efectos de la palabra sobre el sujeto, en el nivel en el que el sujeto se constituye por los efectos del significante. Luego, en la conferencia de Louvain en el 72, empató Lacan, y dice, lo importante es lo que sale o lo que no sale. La prueba es que cuando vuelve después dice, pero había olvidado eso. Todo está ahí. Es que él ha puesto esta nota agregada en un solo tiempo y es lo único que nos importa. Lo ha dicho en un segundo tiempo, entonces trataba de engañarnos, de engañarse. En todo caso, hay algo cierto. Él no lo contó enseguida. En otros términos, todo lo que está declarando será retenido en su contra y esto es lo único que importa. Es lo que vamos a poder leer a través de eso. Esto es exactamente lo mismo que Lacan dice acerca del sueño en el 53. Con esa continuidad de agudeza punzante, no sorprende en absoluto algo que Badiou comenta en su libro Pequeño Panteón Portátil, que dice que las decisiones que se daban al interior de la escuela dieron cuenta, cito a Badiou, de la encarnizada resistencia a sostener hasta el final la posición severa que él promovía. Lo que a mí me sorprende es que también cuenta que empezó a ser bien visto afirmar a partir de los 70 que Lacan no transmitía nada que valiera la pena. ¿Por qué entonces lo seguían? ¿O por qué estaban ahí? Es bien sabido que toda la agudeza se perdió entre sus alumnos después de la muerte de Lacan. Ninguno la mantuvo. Si todo sucedió así, y lo que Lacan trabaja era radicalmente diferente a Freud y todo lo que había al momento, es imprescindible contestar a la siguiente pregunta. ¿Y el freudismo al que Lacan hace referencia explícitamente? Esta pregunta es fundamental porque con el paso de los años ocurrió lo siguiente. Como se piensa que Lacan retornó al camino verdadero de Freud, el trabajo de Lacan, es decir, los escritos, los seminarios, las entrevistas, la escuela, las conferencias, consiste básicamente en decir lo que Freud ya había dicho. Nada puede estar entonces por encima o por fuera de Freud el padre, y mucho menos criticarlo. Toda una paradoja. Esto hace entendible lo que dice Badiou, que se comentaba que Lacan a partir del esto hace entendible lo que dice Badiou acerca de Lacan, que se comentaba que a partir del 70 ya Lacan no tenía nada que aportar. ¿Por qué? Porque como el que hacía las anotaciones al margen o al pie de página de Freud, ya había completado la tarea, pues todo lo que pudiera decir después sería paja, ¿no? La cuestión es que esta perspectiva errónea la fundamentan en las menciones que Lacan hace de dicho retorno o en momentos del seminario. Y hay un consenso muy fuerte en el ámbito psicoanalítico de que esto es así. Y hay, aún por eso, cuando uno recurre a la crítica de Freud por medio de Lacan, constantemente elevan la voz y se refieren a una cita de Lacan muy conocida en el ámbito. Se trata de, sean ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiano, del seminario de Caracas. Volveremos después a este punto fundamental. Lacan criticaba muy severamente a Freud. En Roma advirtió que rompería con su terminología y propondría una nueva. Y las consecuencias que tuvo de ello no fueron menores. ¿Se imaginan entonces qué hubiera pasado si Lacan no se hubiera proclamado como el freudiano más autorizado y no hubiera hecho pasar lo suyo como si fuera de Freud en algunas ocasiones? Le hubieran hecho beber la cicuta por lo menos. Y esto se puede ver incluso ahora. Yo tengo un amigo que fue a una maestría de psicoanálisis que se levanta el cuello diciendo que es la primera maestría en psicoanálisis
que se menciona como tal. No maestría no maestría en clínica, no maestría en estudios psicoterapéuticos, maestría en estudios psicoanalíticos. Mi amigo, cuando empezó a ir en el propedéutico y empezó a hacer estas menciones acerca de la crítica a Freud, hicieron un comité, se reunieron, deliberaron, lo mandaron llamar y le dijeron, por favor, en el propedéutico, no era todavía el curso, por favor usted debería de considerar el por qué está usted aquí, ya que esta es una maestría en estudios psicoanalíticos y Freud es el padre del psicoanálisis. Entonces, si usted está poniendo el acento en algunas críticas a Freud, yo no veo por qué usted esté aquí, en la universidad, en una universidad de nombre en mi país. Es increíble. Pero bueno, se siguen haciendo estas cosas. Simplemente hay que dimensionar que en aquel entonces la IPA era el imperio. Uno estaba en la IPA o no estaba. Y esa institución se había cimentado sobre la tumba del padre, por así decirlo. No era una situación menor. Y por favor, ahorita quisiera que pasáramos a la diapositiva número 3. Creo que los desarrollos de Lacan se pueden dividir en dos. Teóricos, en donde el acento está mayormente ahí, en el contexto, y el contexto político tiene alguna incidencia, y políticos, en donde no obstante es teoría, los planteamientos iniciados, por ser en respuesta o por el contexto de su lucha, a par de poder en el psicoanálisis como referente a pesar de la IPA. Entonces, mi propuesta para responder al freudismo explícito al que hace referencia Lacan es, en una estrategia portentosa al más puro estilo de Bobby Fischer versus Boris Spassky, Lacan usó el decirse freudiano como una estrategia fundamentalmente política, para hacerse pasar por lo más cercano a Freud, ganarse el mayor respeto en el ámbito para, como un troyano, con la camiseta del equipo de Freud y con el número 10 en la espalda, destruir el paradigma freudiano. ¿Por qué entonces se terminó creyendo que Lacan era un seguidor de Freud? No hay crimen perfecto y la estrategia fischeriana de Lacan sus consecuencias. Algunos terminaron por tomar lo virtual como real, pero algo más casi siniestro. Miller es el responsable de emprender el reverso de lo que Lacan hizo. Él apuesta por evitar el paradigma lacaniano para que encaje con el freudiano. Uno de los efectos de esta estrategia es lo que en un análisis maestro, Eldenstein diagnostica como el psicoanálisis milleriano, es decir, un psicoanálisis freudolacaniano. Por eso el freudolacanismo pulula. Así, actualmente estamos en un momento histórico en psicoanálisis. Esto hace que seamos partícipes de un debate muy similar en importancia y consecuencias al de Lacan. Es decir, el Lacan contra el freudismo. A saber, si vamos a posicionarnos en el paradigma lacaniano o en el paradigma freudo-milleriano que se hace pasar por lacaniano. Ya actualmente, apertura de vino en apertura propuesta por Eldenstein, es menester plantear lo siguiente. Así como a partir del 53, los psicoanalistas se vieron orillados a decidir entre dos posiciones, ya sea del lado de Freud por medio de la IPA o del lado de lo subversivo con Lacan, actualmente ocurre algo similar, pero más silencioso. Lo sepamos o no, nos vemos enfrentados a decidir si nos posicionaremos en el estudio crítico del paradigma lacaniano, del lado de lo que Eldenstein comenzó, o si nos posicionaremos del lado del paradigma freudiano, o la temática y se realza la ontología de la poesía. En síntesis, debemos decidir qué otro Lacan con mayúscula elegiremos, porque, y esta es una parte del resultado de mi investigación, es increíble, pero existen dos otro Lacan con mayúscula. Por favor, quisiera que pasáramos a la diapositiva 4. El de Eldenstein ya se conoce y se trabaja, pero el que ha sido silencioso
es el que propuso Miller en 1982, un año después de la muerte de Lacan. En el Encuentro de Caracas, y que publicó en el 87 bajo el título Otro Lacan, con mayúscula. En ese lugar, Miller primero reconoce el debate que Lacan tenía con Freud, y lo cito. Pues bien, para retomar el debate de Lacan con Freud, ya que el doctor Lacan piensa llevar su análisis más allá del punto que según Freud constituía el residuo irreductible, el captum mortum de la experiencia, más allá del término freudiano. Observen cómo reconoce que la reunión que Lacan tuvo en Caracas 2 años antes tenía como marca el debate con Freud. Luego da la estocada. Quisiera en cambio, cito, indicar cómo se puede hacer concordar a Lacan con Freud, porque quiero también poner el acento en el Lacan freudiano y no simplemente en el Lacan lacaniano. Miller, casi imitando el 53, anuncia en 1982 lo que será su proyecto, su ruptura con Lacan, al que llama lacaniano, para afiliarse a Freud y hacer de Lacan el freudiano que nunca fue. No es el inicio de tal movimiento, pues Miller ya había hecho un par. Más bien es el anuncio público de su proyecto. Al igual que Lacan, Miller ya sabía lo que haría desde el inicio. No solo reconoce que Lacan no es freudiano, sino que declara que hará un trabajo de promover un Lacan freudiano, que es lo que ha hecho desde entonces. La otra parte de mi descubrimiento tiene que ver con esto que Miller dice. El hecho de que reconoce el debate de Lacan con Freud. Este debate Lacan lo resumió en el 80, también en Caracas. ¿Por qué es tan importante ese debate de Lacan en Caracas como para que el doctor le haya colocado ese signo? Era otro continente y Lacan podía evitar algo que ya era un problema en Francia, la reducción de lo que él decía a Freud. Por eso fue fundamental para él comenzar diciendo que había un debate, una marcada diferencia. Pasando al descubrimiento, aunque parezca visible esto que les diré a continuación, esto que les voy a mostrar, me atrevo a decir aceptando todas mis limitantes, solo lo saben quienes estuvieron en Caracas en el 80, escuchando a Lacan, y eso incluye a Rabinovich y a Patrick Balázs. Alfredo Ellenstein, al que le compartí esto en un intercambio de correspondencia electrónica a finales del año pasado, y a quienes él le haya contado. Y ahora lo sabrán ustedes. Nadie más lo sabe. Esto significa el mayor hallazgo que he hecho en los años que llevo dentro del psicoanálisis. El seminario de Caracas es una pieza clave porque la cita que les comenté, que es muy famosa y que siempre se usa indiscriminadamente para defender al freudolacanismo, Lacan nunca la dijo. Ahora, puede parecer que es mucha la gente que lo sabe, pero tomando en cuenta que la fama internacional de esa cita y el hecho de que en el 99% de las versiones que circula de ese seminario, incluida la oficial, aparece algo que Lacan no dijo, hace que esto sea prácticamente desconocido. A continuación, les leeré lo que aparece de manera oficial en este escrito. Ustedes, si buscan, verán que esto aparece en todas las versiones disponibles. Cito: vengo aquí antes de lanzar mi causa freudiana. Como verbo, sean ustedes lacanianos si quieren. Yo soy freudiano. Por eso creo adecuado decirles algunas palabras, acerca del debate con Freud y que no es de ayer. De esta cita siempre se resalta el sean lacanianos si quieren, yo soy freudiano. Y queda velado, relegado, el por eso creo adecuado decirle unas palabras acerca del debate que mantengo con Freud.
con la grabación de esa conferencia y ahí descubrí, de viva voz de Lacan, lo que él realmente dijo ese día. Se los comparto a continuación. Vengo aquí antes de lanzar mi causa freudiana. Yo soy freudiano. Por eso creo para bien decirles algunas palabras sobre el debate que yo mantengo con Freud y que no es de ayer. Yo lo resumiré. ¿Se dan cuenta de lo que falta? En ningún momento Lacan dice, como ven, mantengo ese adjetivo. Sean ustedes lacanianos si quieren. Yo soy freudiano. Esa frase lo que transmite es que ser lacaniano es nimio, pueril, hasta despectivo. Como si Lacan dijera, ustedes anden de perdidos y extraviados si quieren, yo no. Y el acento está en el ser freudiano, muy ad hoc con lo que Miller dirá en 1982, solo 2 años después. A diferencia de darle lugar al debate que Lacan instauró en el 53, al decir, yo soy freudiano y por eso, por el hecho de que soy freudiano, ya expliqué aquí qué tipo de freudiano, creo adecuado decirles algunas palabras del debate que mantengo con Freud. Incluso se los voy a resumir, porque aquí el acento no cae en el ser freudiano, sino en el debate. ¿Qué sucede con esa versión oficial que está modificada? Todos sabemos más bien que Miller es el encargado de establecer los textos de Lacan, que Miller le puso Seminario de Caracas a la conferencia de apertura del Congreso que Lacan leyó. ¿No les parece raro que 2 años después, en el mismo lugar, Miller haya retomado ese tema, esa hebra, y haya propuesto difuminar ese debate, cuando curiosamente el texto de esa conferencia no corresponde con lo que Lacan realmente dijo, pero sí con lo que Miller dirá en el 82? Me atrevo a decir que Miller, en aras de llevar a cabo su proyecto de otro Lacan a partir del 82, modificó el escrito que Lacan leyó para hacer que sirviera a sus intereses. Me sumo a la polémica sospecha que tenían los alumnos de Lacan en los años 79, 80 y 81, acerca de que Miller escribía o firmaba por Lacan, y que Rudinesco expone en su colosal libro Lacan, esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento. Quizá esto que expongo convierta lo que solo es una sospecha en una realidad. Luego también está el factor Mellman. Manuel Hernández, en su libro Lacan en México, México en Lacan, expone, citando a Rudinesco, cómo Miller acude a análisis con Mellman, y además de eso, el hecho de que trabajaban en conjunto para la creación de la causa freudiana. Por cuestiones de diferencias en un contrato, Mellman acusó públicamente a Miller de usar textos apócrifos, refiriéndose a circulares y a estatutos oficiales. Incluso les envió una carta a los miembros de la ex-EFP, que cito aquí. Todo se decide y se inscribe en nombre de Lacan, dice Mellman, mientras que conviene saber que éste no tiene ninguna participación en las medidas tomadas, salvo una firma que ya solo es automática. La causa freudiana se hace sin Lacan. Incluso si tenemos la suerte de tenerlo con nosotros, esta carencia debida a la edad y a la fatiga deja hacerle endosar, incluso articular, textos apócrifos, puestos al servicio de una causa que es poco freudiana. Palabras de Mellman. Lo que Mellman vio lo hizo transgredir la posición del analista, que no es una cosa menor. Lo más sorprendente para mí es que todo esto ha sido secundario o terciario, en orden de importancia para quienes han estado involucrados ahí. Porque mi lectura es que lo que más les encarnizó y les encarnizaba es lo mismo que les encarniza ahora. La experiencia, el análisis del analista. Tanto Rudinesco como Attal y Manuel
han expresado cómo lo que más les conflictuaba a quienes estaban en la escuela era que Miller estaba ahí, entre ellos, sin analizarse. Incluso la polémica de la proposición del 9 de octubre del 67 con Vallebreга fue el no analista, pues se creía que Lacan trataba de darle un lugar fundamental a Miller y esto no era aceptable, no por los desarrollos teóricos o sus posiciones políticas de Miller, que sabemos que era maoísta, sino porque era un normalista que no se había analizado. La polémica y la presión fue tal que Miller terminó yendo a análisis por recomendación de Lacan. Quizá el problema de la experiencia ha velado este otro problema que estimo más fundamental. Cierro con esto. No es pues azaroso que existan dos otro Lacan con mayúscula, uno del 82 y otro del 2015. Ni es azaroso que cada uno exponga una posición radicalmente opuesta uno del otro. Para mí es una expresión del orden del Sapar. Nos toca a nosotros estudiar, reflexionar y sobre todo asumir una posición. Propongo este descubrimiento, primero, como la prueba definitiva para eliminar de una vez por todas la idea de que Lacan es con Freud. Y segundo, como la prueba definitiva de que Lacan fue contra Freud y por eso pudo legarnos un paradigma que podemos seguir trabajando, investigando y desarrollando. Si a pesar de este descubrimiento se insiste con Lacan-Freud, lamentablemente serán realidad las palabras que Max Planck le dedicó a quienes se resistían a la revolución de las ciencias. Y cito, una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndoles ver la luz, sino más bien porque sus oponentes acaban muriendo y se desarrolla una nueva generación que está familiarizada con ella. Yo espero, o sea, fin de la cita, yo espero que nosotros seamos esa nueva generación. Y una cosa más, cuando escuchen a alguien decir, sean ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiano, ya saben que Lacan nunca dijo eso. Gracias. Gracias. No sé si alguien tenga alguna participación, sí, alguna pregunta. Sí, hola, ¿me escuchas? Hola. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, absolutamente conmovido con tu investigación. Me parece que efectivamente Miller inaugura un programa en torno a la enseñanza de Lacan, que efectivamente se contrapone, como muy lúcidamente lo propones, al de Edelstein. Quería preguntarte, porque va a ser tema de mi presentación en las jornadas y me interesa especialmente, hay dos cuestiones que me parece claves, que son, por un lado, la cuestión de la ciencia, o sea, el programa milleriano, lo que va a atacar epistemológicamente, digamos, es la articulación entre ciencia y psicoanálisis. Y quería preguntarte si habías trabajado en el programa milleriano el valor de la obra clara de Milner, de Jean-Claude Milner, que me parece que es el hito, digamos, es el otro Lacan, tiene el valor de ese otro Lacan respecto de la ciencia. Yo lo estuve trabajando, articulándolo también con lo que dice Attal, que tú citaste, de cómo funcionaba, y esto es lo que te iba a preguntar, la influencia de Althusser, si trabajaste eso, porque Miller estaba en el grupo de Althusser, en la École Nationale Supérieure, y a mí me parece que ahí, entre la filosofía de Althusser es, me parece, la estructura conceptual en la que se basa el otro Lacan milleriano. En particular, lo que tú citabas respecto a la experiencia, en la filosofía althuseriana, es lo que llaman el materialismo, digamos, la noción de materialismo en Althusser. Bueno, quería comentártelo y preguntarte si indagaste en esa influencia. De hecho, Lacan, cuando cierra la escuela,
cuando concluye y hace el cierre de la escuela, es Althusser el que va y lo trata, incluso lo trata como de payaso a Lacan. No sé si estabas al tanto de eso. Fin del comentario. Sí. Bien, como tal, no ha sido una cuestión que yo haya trabajado directamente relacionado con este tema, pero con unos amigos iniciamos un círculo de estudio donde nos dedicamos a estudiar la ideología y nos dedicamos mucho al Althusser. Y me parece curioso lo que indica, porque si bien Miller era discípulo de Althusser e incluso tenía un círculo epistemológico con Badiou incluso y con otras figuras, me parece curioso lo que indicas porque mi lectura es que más bien Althusser intentó imitar el movimiento de Lacan, lo que estaba haciendo Lacan con el psicoanálisis, y trató de trasladarlo a la filosofía y al marxismo. Y te voy a comentar por qué. Hay una cita en La filosofía como arma de la revolución. Tengo una muy mala memoria, pero creo que está en la página 45 de ese libro, siglo XXI, donde Althusser se queja de los marxistas y de cómo operan, de cómo le están dando más prioridad a la experiencia, a los actos, a los hechos, y han dejado de lado la teoría y el desarrollo teórico. Y ahí les da con todo, les dice que el hecho de que ellos se hayan puesto a hacer eso ha sido tiempo perdido, que por eso los burgueses han tomado lugares que les corresponden a los marxistas y que en vez de estar haciendo o buscando acciones inmediatas, deberían de estarse dedicando a ser teóricos serios, pero que inevitablemente el tiempo que ellos se dediquen a ser teóricos serios va a ser tiempo perdido y que va a ser para los burgueses. Entonces, yo pienso, desde mi lectura personal, lo podríamos platicar luego, que Althusser está muy allegado a lo que Lacan propone y mi lectura incluso a lo mejor es una lectura muy atrevida o muy ingenua, es que Althusser intenta hacer lo mismo que Lacan hace, pero con la filosofía y el marxismo. Sería todo lo que yo tengo para decir. Juego Alfredo, buenas noches. Bueno, felicitaciones Hola. por... Hola, ¿me escuchás? Sí. Bueno, felicitaciones por la exposición. No le había contado Gracias. a nadie de tu descubrimiento, así que fue una novedad para el público de Apola. Y lo que te quería preguntar es un problema vinculado a, más allá del proyecto de Miller y más allá de sus maniobras antiéticas de operar con los textos de Lacan, quizás hay otro problema en paralelo y es cómo puede ser que los cientos de discípulos de Lacan que participaron del seminario. Perdón. ¿Sí? Perdón. Se trabó hasta... Hay otro problema. Sí. El problema sobre el que te quiero consultar tu opinión es, más allá de la maniobra de Miller, hay otra cuestión que es los cientos de discípulos de Lacan que participaron 1 o 2 décadas, semana por medio, durante todo el año, del seminario de Lacan, ¿cómo es que pasan con tanta gracia, con tanta felicidad al proyecto de Miller? Porque el proyecto de Miller es asumido por, como decías vos, por el 99% de los discípulos de Lacan que participaron 20 años de su seminario. Eso, quería consultarte a ver si habías pensado sobre ese fenómeno. Sí.
Es una pregunta dificilísima. Lo he pensado muchísimo tiempo. A raíz de este descubrimiento lo pienso todavía más, al grado de que, digo, estuvieron ahí incluso y se enteraron cómo Lacan dijo eso en el 80 y cómo Miller aprovecha ese espacio, ese lugar, y para velarlo antes de que pasara el tiempo, digamos, y antes de que se empezara a contagiar, digámoslo así. Deben de saberlo, me imagino. Y aún así, como usted lo comenta, que lo abracen con tanta alegría. Estaba completamente perdido. No es que haya ya encontrado una respuesta, pero estaba completamente perdido hasta que encontré un artículo de Alush. Alush tiene un artículo de 1982 precisamente, en donde ese artículo se llama Lacan censurado. Y dice básicamente lo que uno esperaría escuchar de un alumno de Lacan, que Lacan fue censurado, que fue reducido a Freud, que los matemas, la topología, las perspectivas más subversivas han quedado relegadas. Y luego Alush en este año vino a México y en su seminario terminó diciendo que la teoría extravía al momento de hacer clínica. La lectura que tengo por el momento a esa pregunta tan difícil es que no soportaron verse excluidos o relegados. No soportaron ir a la contra. Me voy a ir por la respuesta imaginaria. Es decir, yo creo que ellos saben, yo creo que ellos están enterados, pero se dieron cuenta que con los movimientos de Miller, el proyecto del 82, lo que quedaba de la IPA, la posterior creación, perdón, de la AMP por la parte de Miller y de conquistar el mundo y esparcirse, creo que no soportaron quedarse al margen y decir, nosotros nos vamos a continuarlo con lo que aprendimos y le vamos a ir a dar para allá, porque siento que sabían que eso significaba, pues lo que significa ahora estudiar estos temas, que te corran, que te callen, que te digan que estás loco, que te discriminen básicamente. Entonces, yo no encuentro hasta ahorita otra respuesta que esa. Es un tema de imaginario, ¿no? Lo saben, como cambia Sloterdijk la definición de la ideología dominante. Ellos saben lo que hacen y aún así lo hacen. Porque eso les ha mantenido, les ha permanecido, les ha dado la oportunidad de estar y de ser rockstars y de ser el alumno. Si un alumno se dedicara enteramente a desarrollar esto, sería el alumno loco, que siento que Alush empezó a sentir. Pero más allá de eso no sé. Otra cosa que quería comentarles antes de pasar a la intervención del doctor Eldenstein es que precisamente también esto puede ser un argumento sólido, por lo cual tiene mucho sentido que haya un Apola. Obviamente sabemos que lo tiene, pero ante los ojos del ámbito así, no es una cuestión visceral, no es una cuestión de una puntada de alguien que se le ocurrió, sino es algo que tiene que ver y que le da el clavo de la situación y del movimiento.
tiene todo el sentido del mundo que haya una pola, Ujú. totalmente. Te quería hacer una pregunta. Yo no he leído muchos de los textos que vos has leído. Mi Sí, nombre es Silvana. Y quería preguntarte, en esta pregunta también que hizo Alfredo, ¿no? Respecto a lo que venimos trabajando en Apertura, si no te parece a vos que quizás, más allá que una cuestión de política y poder, que está claramente vislumbrada en Miller, siempre hubo entre Miller y Lacan, incluso en alguna vez en la facultad hubo un seminario 11 que desapareció del École Lacanien, donde estaba, digamos, las frases que aparecían ahí de la disputa sobre la ontología entre Freud y Miller, entre Miller y Lacan, perdón, y le decía todo el tiempo en el seminario 11, lo que pasa a usted, señor Miller, no puede entender de psicoanálisis o mi propuesta porque usted es filósofo, ¿no? Y por ahí quería ver qué posibilidad hay de poder pensarlo desde la posición de la filosofía de la ciencia del empirismo, ¿no? Esta cuestión de que, digamos, Lacan habla de lo mismo que Freud, ¿no? Esta cuestión de pensar la realidad, que hay una realidad natural y que nosotros venimos a nombrar la realidad tal cual, esta posición epistémica, donde primero está el objeto, ¿no? En un momento Lacan dice, no hagamos de las palabras las rocas, ¿no? En Escritos 1. Entonces, la cuestión es poder plantear si esta idea o esta filosofía de la ciencia, el empirismo freudiano, no se sigue manteniendo en esta idea de que todo hablamos de lo mismo, pero lo decimos mejor, ¿no? Es decir, Lacan no introduce algo nuevo, habla de lo mismo que habló Freud. Igual el retorno a Freud se pueden ver desde muchas perspectivas, incluso desde la lógica o de la propuesta lógica que Lacan hace ese retorno. Ir al decir de Freud, no en sí a lo que dijo verbalmente, ¿se entiende, no? Pero digamos, esta posición de la filosofía de la ciencia, del empirismo freudiano incluso, que se introduce en nuestro discurso, sino tiene que ver también con esto de que Freud dijo tal cosa y de que Lacan diga lo mismo que Freud. En el fondo, el empirismo propone que siempre vamos a volver al materialismo físico, ¿no? Hay una reducción de todas las ciencias y las ciencias posteriores son simplemente, o las disciplinas posteriores son simplemente adiciones del conocimiento a este gran descubrimiento de la física, ¿no? No sé si lo pensaste por ahí, si hay alguna posibilidad de pensarlo también desde esta postura epistémica. Esta negación del descubrimiento o de la innovación de Lacan, ¿no? Como vos decías al principio, porque marcás netamente que son dos paradigmas totalmente distintos. Y Lacan, en el retorno a Freud, justamente lo que plantea, o en el más allá del principio de la realidad, es justamente, y en todos sus escritos, obviamente, justamente retornar para subvertir esto que aparece en la palabra, ¿no? Que estaba desechado por las ciencias anteriores, y darle su verdadero estatuto, porque Freud los vuelve a reducir, ¿no?, al empirismo. No sé, es una propuesta. No sé si es posible pensarlo. Sí. Yo pensaría que Miller entendió muy bien a Lacan. Y el argumento que tengo para eso es precisamente toda la polémica que había en torno al análisis del protegido de Lacan. Miller se amparaba en no analizarse haciendo uso de matema. Decía, en tanto haya matema, no hay por qué analizarse.
y eso ponía locos a varios de los alumnos de Lacan y de las personas que estaban en la escuela. ¿Cómo no se iba a analizar? Entonces, más que una cuestión del problema de la formación filosófica de Miller, no niego que tenga que ver, yo creo que tiene que ver más bien con una posición política. Ustedes supieron del problema que hubo entre Badiou y Miller. Ujú. Miller se enojó bastante con Badiou porque en una entrevista Badiou dice que Miller es maoísta. O sea, se puso muy loco Miller, casi al borde de la demanda y todo. Y es raro porque pues realmente lo es o lo era. De hecho, dejó a Lacan 2 años para irse al movimiento maoísta y luego regresó. Sí, queda claro Entonces, que me parece, Miller netamente sí, rechaza todo lo propuesto por Lacan, queda bastante claro. Pero ¿vos creés que es simplemente por una cuestión política? A eso es a lo que me refería. sí, sí, que es una cuestión política y que obviamente queda muy ad hoc porque en la cosmovisión que tenemos el empirismo polula. Es decir, nuestro sentido común nos dice que las cosas son empíricas. Entonces, pero sí, mi lectura es que es meramente política, más allá de una filosofía de la ciencia que Miller tenga. ¿Alguna otra? ¿O cerramos? ¿O ya nos congelamos otra vez? Si te parece, Yehu, cerramos acá. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Buenas noches.